Les decía que iba a conversar con el colega, con el periodista Hugo Acevedo. Acaba de editar un nuevo trabajo, aparece en El País, un nuevo libro, Rumbo Editorial, La dictadura del mercado. Hugo, buen día, bienvenido. Buen día, es un placer estar contigo, acompañarte en este espacio tan escuchado. Un gusto, el placer es mío, Hugo. Si me permitís, comparto la contratapa antes que nada, sí. Que sea un primer puente. Hay una dictadura tan o más poderosa y devastadora que gobierna el planeta. Arroja voluntades, viola la intimidad de los individuos y los colectivos, seduce a los consumidores y pulveriza sistemas financieros y economías. La dictadura del mercado. Y la dictadura del mercado con mayúscula. En este libro, Hugo Acevedo reflexiona en torno a las groseras disfuncionalidades de este poder fáctico a través de diversas miradas que atañen más a la sociedad que a la economía propiamente dicha. Te metiste con terrible dictadura, mi estimado Hugo. Sí, es una dictadura que nos afecta a todos. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste, es una especie de poder invisible. Sí. Que nos gobierna sin que nosotros nos percatemos en lo cotidiano. Es decir, lo ves todos los días. Sube el dólar, se nos paran los pelos de punta. Uh-huh. ¿Y subió el dólar dónde? En otras latitudes. Subió el dólar a 14.000 kilómetros, a 15.000 kilómetros de distancia. Sucedió un evento importante, tan lejos de nosotros desde el punto de vista geográfico, pero tan cerca de nosotros. Es tan lejos y es tan cerca. Es una contradicción, pero es una contradicción de nuestro tiempo, propia de un mundo absolutamente globalizado. Y globalizado de la forma más perversa, ¿no? La globalización de la forma más perversa, lo estamos viendo cotidianamente, los problemas del mercado de trabajo, fundamentalmente, que nos afectan, la famosa inventada competitividad, que justifica la supresión de puestos de trabajo, y el tema del ingreso también de la tecnología en el mundo del trabajo, que está suprimiendo empleos, en la mayoría de los casos de baja calificación, pero son fenómenos globales que nos afectan directamente y son fenómenos de mercado. En el estrecho de Omán, un incidente con un barco automáticamente sube el petróleo. Exacto. Y automáticamente nos afecta en el combustible. Exactamente, porque son guerras económicas. En realidad, casi todas las guerras son económicas. Es decir, a través de la historia, si tú repasas todas las guerras, la mayoría de las guerras han sido económicas. Incluso los golpes de Estado también. El golpe de Estado que tuvimos acá en el 73 fue un golpe de Estado claramente capitalista. Para entender estas claves y para desentrañar y enfrentar seguramente a esta dictadura, bueno, por un lado estuviste trabajando, investigando, recopilando datos, y por otro lado te estuviste entrevistando con 4 economistas de distintas vertientes. José Roca, Daniel Olesker, Jorge Notaro y Carlos Lupi. ¿Por qué elegiste a estos 4 economistas? Por un tema de sintonía ideológica. Uh-huh. En realidad este libro es un libro bastante político. Tal vez no sea un libro militante por determinado sector y por determinado partido, más allá que todos los que me conocen cuál es mi filiación partidaria. De todos modos es un libro militante antimercado. Pero cuando yo digo antimercado, digo que no se entienda mal, digo que tus oyentes no entiendan mal, que yo no quiero suprimir el mercado, es decir, no podemos vivir sin el mercado. En realidad el mercado produce fuentes de trabajo, produce consumo, mueve las economías de los países. Pero una cosa es el mercado y otra cosa es el mercado desregulado. Por supuesto que sabemos bien cuáles son las consecuencias del mercado desregulado. En la memoria colectiva permanece el recuerdo de la devastadora crisis del 2002. Eso fue una crisis claramente de mercado desregulado. Es decir, más allá de todos los mitos, de toda la construcción discursiva que ha hecho el poder hegemónico, que es el poder económico, y sus voceros políticos, en realidad no fue una crisis mundial, casi ni siquiera una crisis regional, fue una crisis de confianza y sobre todo fue una crisis de mercado. Solamente podés explicar, con la desregulación, podés explicar la quiebra de varios bancos y el vaciamiento de varios bancos en las narices de quienes supuestamente estarían encargados de fiscalizar, de
de regular y de supervisar esas instituciones financieras. Esto tal vez hoy sería imposible porque los mecanismos son otros, las regulaciones son otras, pero cuando el mercado está absolutamente desregulado, cuando vivimos una suerte de libertinaje de mercado, esas cosas pasan y han pasado sucesivamente a través de la historia. Hay descrito en el capítulo La Bolsa de la Vida, hay descrito no menos de 20 grandes crisis económicas provocadas por problemas similares de desregulación y otros problemas que son que atañen a la disfuncionalidad del funcionamiento del mercado. Estoy pensando que estamos en un cruce de caminos aquí en Uruguay, donde una posibilidad real es que se profundice este libertinaje que tú llamás económico. ¿Este libro es una herramienta para enfrentar eso, por ejemplo? Puede serlo. En realidad lo que pretende ser es un aporte a la reflexión. No pontificar, sino desde una postura de un observador tal vez privilegiado, porque los periodistas lo somos. Somos observadores privilegiados, no somos más inteligentes que la gente, pero estamos más informados que la gente. Y hemos durante nuestras carreras hemos sido urgidos por nuestra propia tarea y por nuestra propia actividad a analizar y a visualizar los acontecimientos desde otros ángulos. Es decir, es un aporte a la reflexión. Yo creo que es muy necesaria. Yo sigo pensando en la coyuntura que tenemos, ¿no? Tú decías la memoria colectiva. Tengo dudas de cuánta memoria colectiva hay con la dictadura económica. Sí. ¿Cuánta memoria colectiva hay de lo que pasó y de lo que pueda pasar? Sí. Allí podemos volver al problema del poder hegemónico. Hay poderes hegemónicos. El poder hegemónico es el poder económico. Detrás del poder económico están los medios, la mayoría de los medios, es decir, el oligopolio, y ellos construyen su propio relato. Ese es el problema. Es decir, uno de los grandes desafíos es confrontar ese relato, que no es fácil. No estamos en una posición muy cómoda como para confrontar ese relato por las diferencias y por el problema de la correlación de poder. Porque está unido el uno con el otro, ¿no? Absolutamente. Irremediablemente, nos guste o no. Claro, absolutamente. Es la propiedad privada de determinadas cosas, de determinados resortes de poder, de lo que yo considero, en una visión muy personal, el verdadero poder y el poder hegemónico, el poder el suprapoder por encima de los gobiernos. Yo le preguntaba en chanza y en serio a Hugo Acevedo cuando entraba al estudio si el señor Puglia, por ejemplo, ya lo había invitado a sus almuerzos, el que está tan preocupado con los bancos ahora en la Ciudad Vieja y que invita a escritores. ¿Ya te necesita algún día para que yo lo pueda promocionar? Ni la espero. Es un actor del sistema. Y jamás invitaría a alguien que es crítico con el sistema. Más allá del gobierno. El sistema es algo más que el gobierno. ¿Qué tema ¿no? La dictadura del mercado. Esta portada que yo tengo aquí en mis manos, no sé por qué sospecho, mi amiga, mi amigo, que no la va a ver usted ni en Canal 4, ni en Canal 10, ni en Canal 12, pero tampoco en Canal 5, ni en TV Ciudad. O si lo ve, la ve un cachitito allí. Y lo que pasa es, claro, en realidad el personaje que aparece allí, eso fue una decisión editorial, la portada. El personaje que aparece allí, Daniel Olesker, no es un personaje demasiado popular. Pero aparece otro todavía. Bueno. A eso me refiero, aparece otro, que más imponente, que está más grande que tú y que Olesker. Esa fue la intención de la foto. Sí, claro. De que apareciera. Y transmite eso, por eso. El entrañable José Delía, un luchador social extraordinario, magistral, inolvidable, a quien tuve la felicidad de conocer bastante. ¿Ah, sí? Un verdadero maestro, yo diría que un verdadero maestro. ¿Para ti fue un maestro? Y sí, para todos. Bueno, pero para ti actualmente. Para mi generación. Mira. Para mi generación yo creo que fue un maestro de todo, de la lucha sindical, pero también de la negociación cuando era menester. También de la negociación, nosotros lo consultábamos también a él cuando estábamos en una negociación muy dura con las patronales, también lo consultábamos porque también estaba la cautela de él allí, diciendo, hay que tener estrategia para negociar. Siempre nos decía eso, hay que negociar con el dinero del bolsillo, hay que negociar con algo, siempre hay que tener algo más, un recurso más para negociar, y tenía una gran madurez, en el medio de esa radicalidad ideológica que tenía ese bajaje de madurez que da la experiencia, que da la sabiduría, es decir, en realidad un maestro de la vida, ¿no? Porque en esta foto que estoy comentando,
Aparece aquí nuestro invitado, Hugo Acevedo, aparece el economista Olesker, pero claramente por detrás, pero por frente a ellos, aparece Delía en una foto muy, muy significativa, muy, muy cuidada, muy emocionante para quienes han conocido al Pepe Delía, que está en la Central de Trabajadores, es decir, una de las paredes. Es un gran mural con esta foto. No por casualidad tú quisiste que fuera compuesta así la tapa. Exacto. De la dictadura del mercado. Exactamente, sin duda. Creo que tenemos que aferrarnos al recuerdo y al legado de esos referentes, es decir, porque algunos los recordamos y otros por razones generacionales no los recuerdan o no los conocen, pero hay un legado que permanece en el tiempo, en la historia del movimiento sindical, en el presente del movimiento sindical. Realmente uno tiene que respaldarse en todo eso, en todo lo que a uno le legaron. Es decir, hay una continuidad histórica, evidentemente. En torno a ese legado, estoy conversando, gente, se acaba de encender la radio, con Hugo Acevedo. La dictadura del mercado, libro que acaba de ser editado, Rumbo Editorial. Mi estimado Hugo Acevedo, hay 4 entrevistas por un lado. Es verdad. Vamos a reiterar. Hay 4 economistas con quien tú tenés una afinidad, más allá que tienen matices entre ellos, no son una unidad temática, pero sí tienen una sensibilidad en común. José Roca, Daniel Olesker, Jorge Notaro y Carlos Lupi. Pero en lo previo a las entrevistas, ¿cómo te metiste con este tema? ¿Cómo lo presentás al lector? Mirá, yo preferiría hablar de la génesis de este proyecto. Ahí está. Este proyecto comienza a ser, en realidad fue muy postergado, este libro tendría que haber salido el año pasado. ¿Ah, sí? Exactamente, y la génesis viene de 2 años atrás. Yo en aquel momento escuché en un momento determinado con un colega, que no voy a mencionar, pues que daba clases en la ORT. Uh-huh. Dijo que había decidido abandonar sus clases en la ORT porque sus alumnos de periodismo pasaban permanentemente mirando el celular, mirando publicidades y metidos en un mundo totalmente paralelo. Sí. Entonces yo a partir de eso reflexioné. Que sea de paso, esa carta circuló por todos los medios, por todas las redes. Ya sabes a quién me refiero. Sí, creo que mucha gente también sabe. Sí. Hubo otra carta de una alumna retrucándole a ese profesor que no circuló prácticamente por ningún medio. Digo también, para ver el tema de la dictadura de los medios. Ahí está. En realidad digo, pero ¿y por qué los chicos, que no son solamente los chicos, también son los adultos, están tan preocupados por ese mundo paralelo que es el mundo de la publicidad, es el mundo de la oferta y la demanda? ¿Por qué viven prendidos? ¿Por qué viven enganchados permanentemente a otras cosas? En una forma que es una especie de mundo virtual, si se quiere, ¿no? Digo, estos chicos han perdido su libertad. Tal vez los adultos tengan menos limitada la libertad porque están menos metidos en ese punto. Estos chicos han perdido su libertad. ¿Y quién está realmente limitando la libertad de esos chicos? La está limitando el mercado, la está limitando un poder que es el padre de todos los poderes, porque en realidad es el padre de todos los poderes, el poder del mercado. En una entrevista anterior que yo tuve con un colega tuyo, me comentaba, en realidad me desafiaba y me decía, entonces no vivimos en una democracia. Y bueno, yo le dije, es una visión muy personal, y vivimos en una democracia cosmética, verdaderamente. Vivimos en una democracia cosmética porque hay actores de la sociedad que toman decisiones a quien no elige nadie. No pasan por las urnas esos actores. Ni mucho menos. No pasan por las urnas esos actores. No pasan por las urnas y sin embargo, lo hemos estado viendo en estos días. En estos días las ofensivas mediáticas contra determinados candidatos. Es decir, lo vemos en estos días, que están bajo la lupa, permanentemente buscándose bajo la lupa. Hay una ofensiva mediática, sin lugar a dudas. Hay una batalla muy fuerte mediática que estamos viendo en este año electoral. Y es una batalla, en el fondo, movida por el mercado, porque evidentemente hay en competencia candidatos por mercado. Sin lugar a dudas, hay candidatos por mercado.
Entonces, es decir, cada acontecimiento que sucede nos hace reflexionar del peso que tiene el mercado y las decisiones de los actores del mercado en nuestra vida. El tema de las famosas calificadoras de riesgo, todo ese tipo de cosas. Lo de las calificadoras de riesgo es una especie de chantaje. Es decir, en este momento las calificadoras de riesgo, es decir, antiguamente era el Fondo Monetario Internacional, ahora son las calificadoras de riesgo que están monitoreando permanentemente a los países y diciéndoles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Marcando la cancha. Marcando la cancha, exactamente, marcando la cancha. Es decir, no bastan las auditorías del Fondo Monetario Internacional, que bien sabrá Argentina, Argentina en el brete que se metió con ese préstamo monstruoso que va a demorar 25 años en pagarlo y seguramente que va a condicionar a varias generaciones, que están además las calificadoras de riesgo, permanentemente monitoreando lo de déficit, como si el déficit fuera una mala palabra, y en realidad Estados Unidos salió de la crisis del 2008 con déficit. Salió de la crisis del 2008. Si Estados Unidos hubiera atendido a las calificadoras de riesgo, jamás hubiera salido de la crisis, de la famosa crisis de las hipotecas basura. En realidad, siguieron su propio camino. Ellos haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Hay capítulos que son como incomprensibles en la economía. Tú hablabas del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Macri dijo que no iba a recurrir más a él. Bueno, no solo recurrió, sino que yo quedé asombrado cuando Macri graciosamente plantea que es el préstamo más importante que el Fondo Monetario Internacional entregó en toda su historia. Es cierto. Y que lo reciben ellos. Una deuda que no sé cuántos años tendrá el pobre argentino, que estamos hoy justo en el día de su declaración de independencia, para poder sacárselo de encima. Argentina perdió la soberanía, porque eso en realidad es pérdida de soberanía. Que a ti te monitoreen la economía y te digan lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, es claramente pérdida de la soberanía. Eso es imperialismo. Es una de la peor forma de imperialismo, porque es el imperialismo. Yo incluso en alguno de los capítulos presento, más que en alguno de los capítulos, en el propio prólogo, que ahora no es necesario, invadir un país para colonizarlo. Lo colonizás de otra forma. No es necesario invadir un país. No es necesario gastar en expediciones militares. En algunos casos sí, por supuesto, pero en otros no. Porque hay formas de colonización, lo que yo llamo la neocolonización contemporánea. Un préstamo que no alcanzó y tuvo que tener un suplemento mal. Hay cosas que a uno le cuesta entender, ¿no? Exactamente. Tú que te metiste en todo este tema, me imagino cómo te horrorizarías frente a estos hechos. Exactamente, sí. No, terrible, porque además las consecuencias, esas recetas que en algún momento se pensó que eran que estaban agotadas, es decir, hay quienes hablaban de un Fondo Monetario Internacional más benévolo. Sí. Benévolo. No es así. Son las mismas recetas que en el pasado, de la famosa década perdida del 80. Son las recetas de siempre que condicionan a los países, condicionan las decisiones de los países. Es decir, los países votan un gobierno y después viene ese suprapoder económico y dice que no, esto no lo puedes hacer, tenés que hacer esto otro, porque yo te lo digo, y es una condición sine qua non y necesaria para el otorgamiento de ese préstamo y para la posterior amortización, porque en realidad estos organismos viven de los intereses. En realidad es como una tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito, es decir, vive más de los que hacen el pago mínimo que los que pagan pagan la cuota. En realidad es así, es la misma lógica. Es una lógica del mercado, es la misma lógica del mercado que rige para ambos casos. Y esta lógica viene extendiéndose por toda América. Viene por sus fueros, digamos. Nunca se fue del todo, pero estaba como en jaque, estaba como en discusión. Jaque tampoco estaba. En discusión. Estaba como en discusión, sí. Y ahora vuelve campeante señorial por sus fueros. Claro, pero vuelve con las mismas recetas. Sí. Exactamente con las mismas recetas. Es decir, hay mucha falta de imaginación. Es decir, o porque se siente segura y no le importa. Se siente segura, se siente muy amparada por la construcción del discurso, porque acá la clave es la construcción del discurso, siempre la construcción del discurso. La clave siempre en todos los casos es la construcción del discurso y qué discurso pesa más, qué discurso tiene más poder para pesar. En este tema, como en tantos temas, la batalla cultural es la que está ahí. Es la batalla cultural, la clave es la batalla cultural, es ganar la batalla cultural, porque hablábamos del tema de Argentina. En realidad, ¿cómo se percibe desde el Uruguay lo que está sucediendo en Argentina? A veces uno se pregunta, porque en realidad lo de Argentina es crónica de una muerte anunciada.
Es la instalación de un modelo que había dejado atrás Argentina, del menemismo, que estalló en el año 2001, un año antes que en Uruguay, estalló en el año 2001, se hizo añica, realmente reventó en el 2001 un modelo. Es la reinstalación de ese modelo, con las mismas consecuencias, porque en realidad la historia tiene una lógica, la economía tiene una lógica, pero también la historia tiene una lógica, y eso demuestra lo que está sucediendo en Argentina. Estamos con el tiempo en la charla, y a mí me gustaría en el cierre invitar a Hugo Acevedo, hombre con vasta trayectoria en los medios, en distintas áreas, que ahora hinca el diente en el tema económico, la dictadura del mercado, Rumbo Editorial, o sea que están todas las librerías. Esto lo debe distribuir Guzzi. Sí. Claro, al distribuirlo Guzzi, también los libreros, esa gente que va con la valijita y llega a los pueblos. O sea que mi amiga, mi amigo, esté donde esté, el valijero también puede llevarle la dictadura del mercado. Yo le daría el micrófono, desafiaría a Hugo Acevedo. ¿Qué le diría a alguien que esté del otro lado de la radio o de la compu o de la aplicación que esté escuchándonos? ¿Por qué debiera ojear este trabajo? No digo comprar, al menos ojearlo, al menos ver, tenerlo en sus manos. ¿Por qué? Porque baja a tierra temas cotidianos. Baja a tierra temas cotidianos. Es casi imposible que un lector no se identifique con alguno de los capítulos, o con todos ellos, o con alguno de ellos. Porque es parte, todos los temas que están expuestos allí son parte de la peripecia, son parte de la peripecia de la sociedad. Y vivimos en la sociedad, es decir, nada nos es indiferente, nada nos puede ser indiferente. Tú lo marcabas hace un momentito. Sucede una gran crisis de bolsa en Wall Street o en Shanghái, y nos afecta, necesariamente nos afecta, porque aumenta el dólar, porque los agentes económicos se refugian en el dólar, porque suben los precios, porque el aumento del dólar, si bien puede ser muy bien para la competitividad de las empresas y del gran capital, no lo es para el bolsillo del uruguayo común y corriente, del uruguayo de a pie. Es decir, en este libro van a encontrar algo que les va a interesar, o muchas cosas o algunas cosas, pero en realidad nada de lo que está en el libro es ajeno a la peripecia cotidiana de los uruguayos. Gracias por la visita y gracias por este trabajo que, bueno, intenta ser parte de la batalla cultural. Gracias a ti, fue un placer compartir este momento contigo. El gusto ha sido mío, mi querido Hugo Acevedo, a quien conozco hace tanto tiempo. Nos hemos encontrado en distintas trincheras en la comunicación. Sí. Reitero, gente, La dictadura del mercado, Rumbo Editorial. El autor es Hugo Acevedo. Bueno, ya les contó cómo es que trabaja, cómo es que se plantó en este tema, y sumó 4 entrevistas, 4 economistas, ¿no? José Roca, Daniel Olesker, Jorge Notaro y Carlos Lupi.